que nadie, Ulises, pues sabe que esto de las policías, en general la policía municipal, pues tiene su fundamento en el artículo 21 constitucional, ¿no? Ya Ajá. fuera de esta situación, pues también viene comentada en la primera tarea que hicimos, en la del artículo 115 constitucionales, aunque ahí maneja algunas cuestiones muy generales. El 21 es más específico, ahorita lo vamos a revisar para que pues observemos, ¿no?, algunas de sus características indispensables. Y también lo vamos a revisar, por supuesto, con el ejemplo que estamos manejando aquí del bando municipal de Cuautitlán. Aunque ni me quisiera meter a Cuautitlán, porque ahorita tengo ahí unos familiares y los andan atacando bien cañón en redes sociales. Pero bueno, entonces, bueno, ya, pasando de largo eso, ¿no? Podemos poner, esto sería como el concepto, o la raíz del concepto propiamente, ¿no? Hablando de palabras, de latinismos y de palabras del griego, ¿no? Sin embargo, en cuanto a la definición, podemos decir que la policía municipal, lo vamos a anotar aquí también, la policía municipal se refiere a la facultad con la que cuenta el gobierno municipal, obviamente, para limitar los derechos y actuaciones de los particulares con base en las normas jurídicas para lograr la tranquilidad, seguridad y bienestar de la comunidad. Y bueno, en este sentido, yo siento que, bajo aquí mi cámara porque no alcanzo a ver mi cuadro de las cámaras. Decíamos, en este sentido yo creo que en cuanto a la policía municipal se refiere, pues sí, o sea, tiene una serie de facultades ya previamente establecidas, ¿no? Previamente delimitadas, que ya nosotros conocemos de antemano. Esta parte de limitar los derechos y actuaciones de los particulares, ahí se me fue una actuaciones, me faltó una C. Esta parte de limitar los derechos y actuaciones de los particulares con base en las normas jurídicas, pues puede observarse y es normal, ¿no? O sea, así a lo mejor a grandes rasgos puedes decir, ¿cómo crees que vas a limitar esos derechos, ¿no? Esas facultades que tienen las personas? Pero pues suena bastante lógico, ¿no? Si nos vamos a lo que dice aquí, las normas jurídicas, ¿no? Suena bastante lógico porque pues una persona haciendo uso, entre comillas, de su libertad, se puede andar ahí, no sé, orinando en la calle, ¿no? O que te ibas a echar unas chelas en la calle, soy libre de hacer lo que yo quiera, no, espérate, pues, también existe otra cuestión, que es la seguridad pública, ¿no? Y que entonces ahí ya se entiende que puede entrar a limitar esa libertad, hablando de un ejemplo muy específico, ¿no? Puede entrar la policía municipal a limitar esa libertad, pues porque a lo mejor se considera pues una falta a la moral o se considera una infracción contenida dentro de los respectivos bandos municipales, ¿no? Que ahí sí también pues, habrá que aclarar que el artículo 21 constitucional pues contempla esta situación de las infracciones administrativas, que son muy distintas, por ejemplo, a los delitos, ¿no? Que si bien es cierto, por ahí también cuentan con algunas facultades en ese ámbito, pues es una cosa distinta, ¿no? Entonces, lógicamente, las penas o los delitos, pues si ustedes lo saben, están regidas por el derecho penal, están contenidas en el Código Penal para la entidad respectiva, en este caso para el Estado de México, y lógicamente las infracciones administrativas, pues ya están contenidas pues en otro tipo de documento, como lo es el respectivo bando municipal de cada localidad. Entonces, con base en esa situación, pues se puede entender una obviedad, y ahí ya podemos entender a grandes rasgos
pues ¿a qué se refiere esto de limitar los derechos y actuaciones de los particulares? Simple y sencillamente porque ya hemos comentado, y ustedes lo saben a la perfección, simple y sencillamente porque el abuso de la libertad, pues ya es otra cosa distinta, ¿no? El rebasar los límites de la libertad cuando yo ya estoy afectando los derechos de terceros o los bienes de terceros, pues entonces ahí ya encontramos una problemática de exceso en el derecho, ¿no? Acuérdense que eso lo vimos, creo que en primero, segundo cuatrimestre, los límites de los derechos. Y pues básicamente esos límites de los derechos son el derecho del prójimo, ¿no? O el derecho de la colectividad, porque es el bien común. Tomando en cuenta que hay algunos límites que son intrínsecos u otros límites que son extrínsecos al derecho del que estemos hablando, el derecho subjetivo del que estemos hablando, y por supuesto, el abuso de ese derecho, pues conlleva una extralimitación por parte del titular del derecho subjetivo, y esto conlleva muchas veces pues que estemos dañando a los terceros, o en su defecto conlleva pues la infracción administrativa por el bien común, ¿sale? Como decíamos, es como orinar en la calle, ¿no? O como ir consumiendo bebidas alcohólicas, o como pelearse, o como, no sé, las famosas faltas a la moral, estas amorosas, ¿no? Y de bueno, un sinfín de infracciones que vienen ahí, inclusive ya algunos bandos municipales las catalogan hasta por capítulos, ¿no? Infracciones contra la seguridad, infracciones contra las personas, infracciones contra medio ambiente y demás, ¿no? Digo, ya eso ya depende de cómo lo organice cada municipio en su bando municipal. Entonces, ¿con qué finalidad? Pues dice ahí, para lograr la tranquilidad, seguridad y bienestar de la comunidad, ¿sale? O por lo menos eso es lo que debería de ser. Aquí, podemos nosotros encontrar, yo tengo aquí en el bando municipal, ¿no? Podemos encontrar una serie de infracciones que en el de Cuautitlán, pues que están contenidas en el artículo 150 de este bando municipal. No las voy a leer todas, obviamente, pero para que nos demos aquí nada más una idea de todas estas cuestiones. Por ejemplo, dice el artículo 150, dice, se considerará infracción a toda acción u omisión que contravenga las disposiciones contenidas en el presente bando municipal, reglamentos, acuerdos y circulares de observancia general que emite el ayuntamiento en ejercicio de sus atribuciones, así como cuando se contravengan las disposiciones legales de carácter federal y estatal en que contenga concurrencia el gobierno municipal. ¿Sale? Eso lo vamos ya a vincular con el 21 para que lo entendamos perfectamente, ¿no? Luego dice el 152 que las infracciones a las disposiciones contenidas en este reglamento o en este bando, pues pueden consistir en amonestación, multa de hasta 100 veces la unidad de medida de actualización, es una la nota, multa de 50 a 100 veces de la unidad también. Por ejemplo, en los casos de se sorprenda tirando basura en lugares no autorizados o en la vía pública, multa de 50 a 100 veces a quien realice un uso irracional o desmedido del agua, suspensión temporal de actividades, por ejemplo, para los comercios, revocación de concesiones, cancelación o revocación del permiso, autorización o licencia previa garantía de audiencia, clausura temporal o definitiva previa garantía de audiencia, arresto administrativo hasta por 36 horas, pues las famosas galeras, ¿no? Y para esas sanciones, pues se deben de tomar en cuenta ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo la gravedad de la infracción, los antecedentes de reincidencia o habitualidad del infractor. Sí, porque hay gente que se la vive ahí, ¿no? Cada 8 días, que ya lo agarraron otra vez de borrachín, o ya lo agarraron otra vez de peleonero, o lo que sea, ya es casi casi el adorno de los viernes, ¿no? El adorno de los sábados, estar ahí en las galeras, algunas personas. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, para determinar estas multas o estas sanciones, las condiciones económicas del infractor, el monto de los daños y perjuicios ocasionados, y en caso de cometer dos o más infracciones, pues son acumulables. O sea, es tanto por esta infracción, tanto por la infracción A, tanto por la infracción B, tanto por la C, por la D, por la E y demás, ¿no? Entonces, les decía que en este bando municipal de Cuautitlán, pues vienen clasificadas un montón de conductas que se consideran infracciones.
Por ejemplo, el 155 nos habla cuáles son las infracciones contra la dignidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, aquí de las fracciones que contempla ese artículo, hay una de esas claras, ¿no? De esas, bastante concurridas, ¿no? Que dice, fracción cuarta, en la vía pública o a bordo de un vehículo automotor, llevar a cabo actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres. Yo aquí veo un error, ¿no? O sea, no porque esté bien andar ahí en la calle como conejo, ¿no? Pero yo veo el error en el sentido de que no se utiliza la expresión relaciones sexuales, ¿no? Porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Siempre lo he recalcado en muchísimas ocasiones, el que se contenga en el texto de una ley faltas a la moral es absolutamente un error, porque entonces no sabemos bajo la moral de quién se está revisando esta acción, ¿no? Porque mi moral puede ser muy distinta a la moral del policía o a la persona que redactó la ley, a qué se refería con faltas a la moral, ¿no? Podemos nosotros entender que sería la relación sexual, pero ¿qué tal si para el policía la falta a la moral, pues nada más es un fajecín, ¿no? O ahí vio que se le fue un poco la mano larga a alguno de los intervinientes, ¿no? Entonces ya por eso lo va a querer sancionar. O sea, ¿qué es la falta a la moral, no? No, debería de estipularse claramente a qué nos referimos con esa expresión, ¿no? Luego hay otros artículos que, por ejemplo, nos habla de las infracciones contra la seguridad ciudadana. Por ejemplo, una de esas sería fumar en los establecimientos cerrados, ¿no? O podríamos hablar de otro artículo que hable, por ejemplo, del tránsito, infracciones contra esta situación. Bueno, habrá que checar ahí el reglamento. Infracciones contra el entorno urbano. ¿Mande? Infracciones contra el entorno urbano y ecológico, por ejemplo, dañar los muebles o inmuebles del municipio, ¿no? Realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, ensuciar, estorbar. Ahí vienen pues, nada más y nada menos que vienen 30 fracciones, ¿no? Luego hay otra que habla de, por ejemplo, infracciones cometidas por los propietarios o poseedores de establecimientos mercantiles, pues que no tengas permiso, invadir la vía pública, igual aquí tenemos un montón de fracciones, total que llega hasta la fracción 19, ¿no? Y bueno, les digo, un montón de conductas que se consideran infracciones, habrá que checar ahí su respectivo código. Obviamente, pues ahí sería cuestión de que ustedes lo revisaran, ¿no? Que se tomaran la molestia de ir revisando ese tipo de conductas que pueden generar infracción, porque aquí en clase, pues, en primera, pues tenemos poquito tiempo, y en segunda, pues no me voy a aventar a leer todos esos artículos, pues porque necesitamos avanzar en nuestro temario, ¿no? Pero si tienen ahí la oportunidad, deberían de darse la libertad y el tiempo, pues de leerle un poquito a su bando municipal para que se den cuenta de cuáles son todas estas conductas que se consideran infracciones. ¿Sale? Entonces, bueno, continuando con este punto que tenemos aquí, voy a agregar lo siguiente, ¿no? El municipio cuenta con una policía, la cual está bajo las órdenes del presidente municipal, con observancia a las órdenes del gobernador del estado. En los casos de fuerza mayor, mayor o alteración grave del orden público. Asimismo, está bajo el mando del presidente de la República
cuando éste resida o transite en dicho municipio. Y esto, por ejemplo, aquí lo podríamos nosotros retomar un poquito con el artículo 76 del bando municipal. Ese sí se los voy a leer, está chiquitín. Que, por ejemplo, fundamenta, más bien, no fundamenta, porque esto es constitucional, ¿no? Pero complementa un poquito esos artículos de la Constitución. Por ejemplo, nos dice el artículo 76 del bando municipal de Cuautitlán. El presidente municipal, en términos de lo dispuesto por la ley orgánica, tendrá el mando directo e inminente de los cuerpos de seguridad pública, tránsito y vialidad. El ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, será el responsable del salvaguardar y garantizar el orden público y la paz social, así como la prevención de la comisión de cualquier infracción o delito, inhibiendo la manifestación de conductas antisociales, siempre con estricto respeto de los derechos humanos, y las disposiciones jurídicas vigentes de carácter federal, estatal y municipal. De igual manera, fomentará la educación vial controlando, ejecutando y sancionando las actividades de tránsito en las diferentes vialidades de jurisdicción municipal de conformidad al libro 8 del Código Administrativo del Estado de México, el Reglamento de Tránsito del Estado de México y demás disposiciones legales vigentes. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí nos está diciendo que es el presidente municipal el que tiene bajo su mando a la policía, pero pues ya saben, esto es en relación de jerarquías, ¿no? Cuando esté el gobernador del estado, pues él es el bueno, y cuando por alguna circunstancia esté el presidente o ahí radique el presidente de la república, pues entonces este será el que tiene el mando de estas policías, ¿no? Podríamos mencionar ahí también que los límites de la competencia municipal en la materia de policía y buen gobierno pues implican sanciones, ¿no? Y se hayan establecidos en el artículo 21 constitucional. Para explicar esa parte del artículo 21 constitucional, me gustaría ponerles aquí un video, ¿no? Que me pareció una explicación. No es un canal tan conocido, pero sí me pareció adecuada la explicación de la persona que lo hace. Entonces voy a compartir aquí mi escritorio para que lo puedan ver y lo puedan escuchar. ¿Sale? A ver, más de chancillo. Screen. Nada más ahí díganme si ven mi pantalla. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces pongan atención por favor a lo que comenta esta persona aquí. Y vayan tomando nota, ¿no? Si lo creen necesario. Dura 9 minutotes. Entonces, a ver. Muy buenas tardes, amable auditorio de Tercera Llamada Radio. Sean ustedes bienvenidos a su programa Vámonos Derecho, por Tercera Llamada Radio. Yo soy su servidor, Osiris Rodas Yáñez. Pues bien, quiero hacer una pequeña mención y aparte de agradecerles a todos ustedes el seguir estas cápsulas, quiero felicitarlos. Quiero felicitarlos porque han tenido el tiempo para poderse enterar, para poderse documentar, para poder tener la información precisa y saber que muchas de las veces las autoridades pueden llegar a violar nuestros derechos. Luego entonces, la importancia de ver estas cápsulas, de conocer nuestros preceptos jurídicos. De verdad, les agradezco y además los felicito. Pues bien, desde hace mucho tiempo la autoridad ha venido haciendo múltiples circunstancias para poder violentar nuestros derechos, ya que en ningún programa se veía la narración de los artículos de la Constitución. Luego entonces el pueblo no se enteraba de a qué tenía derecho. Luego entonces el pueblo no se enteraba a qué tenían derecho nuestras autoridades o hasta dónde podían llegar. Con este tipo de programas solamente tratamos de llevarles a ustedes, amable auditorio, la información para que ustedes sepan que como pueblo informado
podemos hacer muchas cosas. Les agradezco de nueva vez y los felicito. Pues bien, en esta cápsula vamos a hablar de nuestro artículo 21 constitucional, que a su letra dice: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial, es decir, de los jueces, amable auditorio. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad. Esto es muy importante que sepamos diferenciarlo. Hay penas privativas de la libertad que son penales, pero también hay penas administrativas que se pueden solventar con dinero o bien con un arresto de 36 horas única y exclusivamente. Para que nos quede claro, las penas de índole penal son aquellas que son por medio de los jueces penales o agente del Ministerio Público. Las administrativas son aquellas que son responsabilidad única y exclusivamente de los jueces cívicos. Proseguimos. Pero si el infractor no paga la multa que se le hubiese impuesto, se le permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de las 36 horas. Es de lo que hablábamos, de las penas administrativas. Por ejemplo, usted estaba viendo en la vía pública, lo agarraron orinando en la misma vía pública, etc. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero, trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe a su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación. El Distrito Federal, los estados y los municipios que comprenden la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Es decir, ningún policía puede llegar a agraviarlo. Es decir, ningún policía puede llegar a golpearlo, a vituperarlo. Lo dice la Constitución, no lo digo yo, amable auditorio. Proseguimos. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas. 1. La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
2. El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. Es decir, se supone que no debería de existir ningún delincuente en nuestras policías, se supone que no debería existir ningún narcotraficante en las mismas. ¿Por qué? Porque lo señala nuestra Constitución. La formulación de policías públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. Y por último, los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Es decir, se supone que todos y cada uno de los estados y municipios deben de tener un fondo para la preparación de sus policías. Pues bien, amable auditorio, esta fue su cápsula, vámonos derecho. Los invitamos que sigan viéndonos, que nos sigan siguiendo por YouTube a través de nuestro canal de TV. Este es Vámonos Derecho. Yo soy su servidor, Osiris Rodas. Muy buenas tardes. Ok, bueno, dejo de compartir esto. Y pues bueno, ahí ya nos vuelve a retomar un poquito lo que veníamos platicando, ¿no? De que, pues obviamente hay penas, hay conductas que son consideradas delitos y pues, se rigen por unas ciertas normas, y las infracciones administrativas, pues que ya están reguladas por los reglamentos gubernativos y de policía, ¿no? Básicamente, y que estos son atribuibles de que exista una sanción económica, y que es pues ahí los salarios mínimos, las unidades de media actualización que mencionamos hace rato con el artículo 150, y en otros casos, pues si no se tiene la capacidad económica de cubrir esa sanción, pues entonces, pues sencillo, tienes ahí las galeras y con eso cubres tu cuota, ¿no? Dice con un máximo de hasta 36 horas, o sea, un día y medio, ¿sale? Lo que puede ser, obviamente, menos. Dice un máximo de 36 horas, no quiere decir que a fuerzas las 36. Entonces, dependiendo ahí, a veces, ya sabes, a veces nada más te dejan un ratito ahí para que te alivianes y te ubiques, ¿no? Y ya te manden a tu casa. O a lo mejor ya das una cantidad menor de la que originalmente te pedían. Aquí el problema es que muchas veces esas cantidades de dinero, pues no se van a donde se tienen que ir, que es a la tesorería, ¿no? Se van a los bolsillos de estas personas, porque, digo, no es un secreto de nadie, y no vamos a no vamos a tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Esto se presenta bastante en todos los municipios, donde pues es dinero que se mueve, ¿no? Se chicanean entre los propios policías o las autoridades, y a lo mejor ahí los calificadores, ¿no? También son los que están manejando esas lanas. Entonces, pues bastante este tema, ¿no? Bastante tela de dónde cortar en este tema, hablando de esto, ¿no? También hay una parte muy importante, y creo que ya se les había comentado en alguna ocasión, sobre todo de este artículo 21, que nos dice que cuando cometamos estas conductas que son infracciones administrativas, o sea, las que vienen del bando municipal, no pueden exceder estas multas. Si bien es cierto, ahí maneja el bando multas de 50, 100 días, 100 unidades de media actualización. También es cierto que la Constitución dice que no puede exceder, en el caso de obreros y jornaleros o asalariados, no puede exceder de un salario mínimo, o no podría exceder la multa de un día de su jornal, no un día de su salario. Pero en estos casos, cuando nosotros, pues es un tip nada más ahí que les doy, ¿no? Ojalá que nunca les toque ocuparlo. Pero si llegáramos a la situación de que nos agarra ahí la policía por alguna de las infracciones mencionadas, y nosotros tenemos esa condición de asalariado, de obrero, de jornalero, pues
podemos acreditarle, ¿no? Porque generalmente todos nuestros recibos de nómina que acreditan en cuánto ganamos, pues lo tenemos en el celular. Entonces nunca está de más tener ahí el recibo de nómina actualizado para decirle, pues sí, mi multa es, no sé, de 3,000 pesos, pero ¿qué crees? Yo gano 300, yo gano 200, mira, aquí está mi recibo, o sea, no te mienta, aquí está mi recibo, aquí dice cuánto gano diario. Entonces la Constitución lo dice, ¿no? O sea, ahí nos vemos, están mis 300 y bye, ¿no? Se los recomiendo en el caso de que pues no den mordida porque pues es un acto de corrupción y por otro lado pues dinero que no se va a la tesorería, ¿no? Pues ya si te están infraccionando, pues ya que nos sirva a todos tu dinero, ¿no? Y que no nada más se vaya ahí como un acto de corrupción a la bolsa de alguien. O al menos yo así lo veo, ¿no? Pero bueno, a manera de un mal consejo, ¿no? Un buen consejo, un mal consejo, como lo quieran tomar. Les digo, generalmente esos recibos de nómina o esas cantidades que percibimos diariamente, lo tenemos ahí ya en nuestro celular. Digo, no es como antes, ¿no? Que cómo le acreditabas eso anteriormente al policía, pues tenías que ir a tu casa, pues no te iban a dejar ir a tu casa por tus recibos, ¿no? Pero pues como ya te los mandan en CFDI, ¿no? Ya te los mandan electrónicamente, pues ya no, aguanta, mira, pues aquí mi correo tengo mi factura del trabajo, gano tanto diario, pues ahí nos vemos, soy asalariado, pues ahí dice salario, soy asalariado. Entonces, más fácil a veces que pagar la multa completa o que quedarse en las galeras, ¿no? Este, por ejemplo, anteriormente, ¿no? Anteriormente, pues como no teníamos el recibo a la mano, no lo teníamos así como que en la cartera, no íbamos enseñando a todo el mundo, mira, gano esto, pues ya sí se podía proceder posteriormente a un recurso administrativo, ¿no? Nos vamos al tribunal contencioso administrativo, que aquí el más cercano es el que tenemos en Tizapán, y te podían regresar tu lana, ¿no? O pagar menos, pero pues era un proceso que se iba a tardar un año, 6 meses, un año, y por 1,000 pesos o 1,500 pesos, pues no valía tanto la pena. Entonces, cuando venía la corrupción, ¿no? O decías, pues me quedo, me vale. Pero en estos casos ya como es más sencillo acreditarlo con tu recibo en el celular, ¿no? Porque ahí te llega tu correo, pues yo siento que ya pues evita actos de corrupción y por otro lado, pues que pagues tanto, pues a lo mejor a veces por una tontería, ¿no? Dices, pues es que me ganó, pues tenía yo que hacer del baño, pues era ahí o en mis pantalones, ¿no? Y a veces a lo mejor los policías pues con la ley en la mano te dicen, pues es que pues aquí el bando dice que te tengo que llevar, ¿qué quieres que haga, no? A lo mejor yo podría decir, no, yo siento que ahí es un poquito de criterio, ¿no? Pero pues también pues con la ley en la mano, la ley no dice, hay que tener criterio, a lo mejor si andaba mucho, ¿no? Pues la ley es clara, te los llevas y pues vámonos, ¿no? Pero siento que hay una posibilidad mayor de maniobra en esos casos y con fundamento en la Constitución, pues que por supuesto está arriba de cualquier reglamento gubernativo o de policía, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos ya la posibilidad. Nada más acuérdense ese artículo 21, ¿no? Para que no lo anden ahí buscando a la mera hora y quieran leer los 136 artículos y no lo encuentren, ¿no? Artículo 21, párrafo cuarto y quinto, y ahí tenemos ese fundamento y vámonos, ¿sale? Entonces, bueno, se nos acaba el tiempo de la primera hora. Vamos a tomarnos 5 minutitos para descansar, para descansar los ojos sobre todo, porque todo el tiempo aquí en la computadora. O lo que tengan que hacer, ir al baño, no sé. 5 minutitos y nos vemos aquí 1:25. ¿Va? Vale, va. Órale, pues 1:25 aquí nos vemos.